En el video del día de hoy vamos a estudiar un poquito la historia de la anatomía para entender cómo es que estudiamos la anatomía actualmente, porque el estudio de la anatomía no ha sido siempre como estamos acostumbrados en tiempos actuales, y de hecho esto va también a trascender y va a cambiar pues con estas situaciones de pandemias mundiales, pero el estudio de la anatomía ha ido o ha tenido una transición desde solo describir hasta hacerse, hasta prohibirse. Ahorita vamos a ver esta supuesta prohibición, hasta el estudio como lo conocemos actualmente. En esta primera imagen podemos apreciar al que es considerado como el padre de la anatomía moderna, y el trabajo de esta persona, de este médico, que es conocido también como el médico de Flandes o Andrea Vesalio, sus trabajos fueron fundamentales para entender la anatomía actual, y vamos a ver cómo él corrigió a el padre de la anatomía antigua, y vamos a ver por qué lo hicieron, pero desde un punto de vista cronológico. Aquí en esta segunda imagen podemos ver la portada de su libro, llamado La fábrica del cuerpo humano en 7 libros, en donde plasma su obra. Esta obra fue dedicada a el rey Carlos V español, y hace muchas, compiló en este libro la mayor cantidad de conocimiento anatómico que revolucionó la anatomía después de haber tenido un rezago por muchos siglos. Por eso es considerado el padre de la anatomía moderna. Pero antes de llegar a esto que fue la modernidad en ese entonces de la anatomía, tenemos que ver diferentes momentos históricos. Entonces, si nosotros nos vamos primero a los griegos, por ejemplo, Alcmeón de Crótona, en el 500 a.C., son de los primeros registros que se tienen de anatomía, y sobre todo anatomía comparativa. Un punto muy importante para este periodo histórico de la anatomía es que la cosmovisión, y si definimos cosmovisión, es la manera en cómo un pueblo ve, y es todo su bagaje de creencias, y cómo veía dentro de esta cosmovisión el pueblo, cómo veía al cuerpo humano. Se veía como un cuerpo sagrado, a imagen y semejanza del dios o de los dioses, dependiendo de la cultura, pero no se hacía mucho estudio anatómico profundo por considerarse esto como sagrado, o considerarse el cuerpo como sagrado o como divino. Por lo tanto, lo que en muchos de los periodos históricos de estudio de la anatomía se estudiaban a los animales, y se hacía algo que se llama anatomía comparativa, es decir, se inferían las funciones del cuerpo humano haciendo disecciones de animales. Entonces, de los primeros registros anatómicos que se tienen en animales es de este personaje, Alcmeón de Crótona, más o menos por el periodo histórico de 500 a.C. También otro personaje interesante de esta época fue Hipócrates de Cos, que Hipócrates de Cos, considerado como el padre de la medicina, fundó la ciencia anatómica y estudió la anatomía de superficie. Dentro de sus trabajos, el Hipócrates de Cos fue considerado como uno de los más prolíficos autores de esa época, y que aportaron muchísimo a los métodos de diagnóstico, así como a la anatomía de superficie, como de tratamiento y de detección de enfermedades. Hay algunos autores, de hecho esto aparece en algunos artículos de la Escuela de Medicina, del Palacio de Medicina de la UNAM, y en algunos otros que he leído, donde piensan que Hipócrates de Cos no era una persona, sino era como un conjunto de personas que estaba bajo este mismo nombre,
y que hicieron una aportación y que todos firmaban con ese nombre. Eso es un artículo bastante importante o bastante interesante al respecto de este conjunto de personas o persona, dependiendo de cómo lo tomes en consideración. Pero lo que sí es que los registros de este personaje, de este grupo de personajes, fue bastante prolífico y estudió la anatomía de superficie. El siguiente personaje que debemos de estudiar es Aristóteles, que fue un personaje que lo tenemos en consideración en su aporte a la física, a las matemáticas, pero también tenía o tuvo una participación en la anatomía. Él escribió un libro que se llama El uso de las partes, en donde hacía, como les digo, y gracias a la cosmovisión que se tiene, algo que se llama anatomía comparada, es decir, se estudiaban a los animales y se infería el funcionamiento de estas partes de los animales al funcionamiento del ser humano. Y esto van a ver que se repite en muchos de los autores anatómicos. Los romanos también participaron, por ejemplo, en el año 50 después de Cristo, existió un personaje llamado Rufo de Efeso, que su aportación es muy importante, y más al rato cuando se vea el tema de la nomenclatura anatómica internacional, entenderán el por qué tiene este gran valor el libro que hizo Rufo de Efeso sobre nomenclatura anatómica. La nomenclatura anatómica es como un compilado de los nombres que debe de llevar cada uno de las estructuras que conforman el cuerpo humano. Entonces, de los primeros intentos que se hicieron para hacer este compilado de estructuras anatómicas, fue este libro que organizó Rufo de Efeso. Continuando con los personajes, vamos a ver que un personaje muy importante y que es considerado como el padre de la anatomía antigua es Claudio Galeno de Pérgamo. De hecho, los médicos todavía nos siguen llamando galenos. Además de su aportación a la anatomía, este personaje fue considerado también como el príncipe de los médicos, porque tuvo mucha predominancia en cuanto a sus trabajos como médico romano. Pérgamo está en Grecia, ahí hizo sus estudios, también fue a hacer algunos estudios a Asia, pero durante su trayectoria en la vida, este personaje lo que hizo fue que se dedicó a tratar gladiadores. Entonces, en ese entonces había mucho dominio de los romanos, y entonces él trataba a los gladiadores. Entonces dejó mucho legado médico en cuanto a tratamientos de heridas, de luxaciones, fracturas, cuestiones que médicas que sufrían los gladiadores después de pelear en los coliseos, hasta que llegó a ser el médico del emperador Marco Aurelio, y entonces adquirió mucho poder, y esto lo hizo, pero nunca disecó a ningún ser humano, porque la cosmovisión pues también era que el cuerpo humano era sagrado, y entonces disecó pequeñas especies, gatos, perros, cerdos, vacas. Por ahí algunos registros dicen que hasta disecó alguna ballena, monos, elefantes, pero nunca disecó un cuerpo humano, o por lo menos de manera abierta, porque antes era muy penado el disecar o profanar, pues se veía como profanación del cuerpo humano a los cuerpos, por esta cosmovisión que se tenía en los diferentes pueblos.
Entonces, lo que hizo fue un compilado de esta anatomía comparativa y perduró su trabajo por muchos siglos. Pues es considerado como el padre de la anatomía antigua, porque perduró por muchos siglos el trabajo, pero pues ya a la luz de la nueva anatomía, estudiada por Andrea Vesalio, se dieron cuenta que tenía muchos errores la anatomía de Galeno, pero su trabajo perduró por muchos siglos, por eso es considerado el padre de la anatomía antigua. Continuando con la historia de la anatomía, como les digo, los trabajos de Claudio Galeno fueron o tuvieron mucho legado durante mucho tiempo, pero llegó un personaje en el siglo XV de Vinci en Italia que tuvo o hizo muchos trabajos muy interesantes anatómicos. Este personaje fue muy prolífico en cuanto a su manera de ver el mundo, ya que tenía o hizo muchos experimentos en sus manuscritos. También dejó mucho legado en cuanto a experimentos científicos. Obviamente en el arte ni se diga, ¿no? Con sus piezas famosísimas. Pero, ¿por qué dejó también dibujos anatómicos? Esto, si lees un poco sobre la biografía o de los estudios y las investigaciones que se han hecho de Leonardo da Vinci, se ha encontrado que lo que buscaba o lo que buscó para dejar ese legado artístico tan importante de sus pinturas es que alcanzó esa maestría artística estudiando cuerpos humanos. Es decir, si nos remontamos a su historia familiar, por ejemplo, se sabe que el oficio del padre de Leonardo da Vinci era contador o escribano. Entonces tenía acceso a papel, que en ese entonces era difícil de conseguir. Pero a él nunca le interesó esa parte de los números, y entonces lo que hacía era que utilizaba el papel, que era de la profesión o del oficio del papá, para irse a dibujar a la naturaleza, ¿no? En diferentes momentos, con diferente iluminación. En un mismo sitio dibujaba lo mismo, pero con diferentes exposiciones de luz, a diferentes horas, en diferentes estaciones, para poder plasmar y para poder captar todas las variaciones que podía tener un mismo sitio de la naturaleza. Pero si tú analizas las obras de Leonardo da Vinci, es muy difícil encontrarte una pintura de naturaleza. Siempre aparecen cuerpos humanos, que era realmente su pasión, el cuerpo humano, la simetría. Por eso también tiene el hombre de Vitruvio, ¿no? Que es un boceto que en esta época predominaba la parte romántica del cuerpo humano, la simetría, la exactitud. Entonces, lo que después, ya cuando perfeccionó la parte artística, es que se dice que Leonardo da Vinci iba por la calle dibujando distintas caras, y iba haciendo bocetos y iba dibujando las rasgos característicos que le gustaban de una persona, y entonces al irlos dibujando lo que hacía era que pues iba creando rostros con estos rasgos característicos para ir ensayando. Pero no le bastó con eso, sino que también, para entender, y de hecho esto es un fundamento, por ejemplo, en la anatomía artística, para entender o para poder plasmar perfectamente los rasgos físicos de la piel y los relieves que tiene la piel, cuando estás haciendo un dibujo artístico del cuerpo humano,
tienes que entender cómo está configurado por dentro, es decir, tienes que entender cómo están la disposición de los huesos y de los músculos. Entonces, para él poder alcanzar este nivel de maestría en cuanto al dibujo y a las pinturas, lo que hacía, y por ejemplo en esa época, que de hecho, y duró por mucho tiempo esto, la gente que tenía dinero o recursos económicos, compraba, para cuando los familiares se morían, compraban jaulas de acero. Entonces enterraban a los cuerpos con enjaulados para que así no pudiera haber disección clandestina, que lo hacían muchos médicos porque era prohibido, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a hablar sobre la prohibición de esta época, pero o la supuesta prohibición. Pero bueno, lo que hacían para evitar las disecciones clandestinas por parte de médicos o, por ejemplo, era encerrar los cuerpos en estas jaulas, y ya después de 2-3 meses que estuviera en estado de putrefacción el cuerpo, que ya era imposible disecarlo, bueno, pues entonces ya se retiraban las jaulas. Pero se sabe que Leonardo da Vinci, se sabe o se infiere por sus trabajos anatómicos, que hizo disecciones clandestinas. De hecho, por ejemplo, podemos ver en esta zona un boceto de un útero gestante. Entonces, ¿y por qué? Porque en esa época también la mortalidad materno-infantil era muy alta, entonces seguramente una mujer se murió dando a luz, o se murió la mujer junto con el producto, con el bebé, y entonces pues le tocó disecarlo, ¿no? También hay algunos otros bocetos, por ejemplo, le tocó ver una Ectopia cordis, ¿no? Que en su boceto tiene posicionado el corazón en un sitio donde no debería de estar, que pues, es una enfermedad que existe, entonces le tocó ver. Y entonces, gracias a estas disecciones clandestinas que hizo, alcanzó Leonardo da Vinci esta maestría para poder dibujar todos los rasgos característicos del cuerpo humano. De hecho, por ejemplo, se cuenta, o si ustedes van al Museo del Vaticano, donde está pintada la Última Cena, esta no fue una obra encargada directamente para Leonardo da Vinci, pero él la terminó, y se dice en los registros de esta obra que el último rostro que dibujó fue el de Judas, porque no lograba plasmar pues el rostro de la maldad o de la traición, ¿no? Según lo que cuenta la religión católica. Entonces, gracias a este entendimiento y esta disección del cuerpo humano, fue que pudo dejar este gran legado plasmado en sus pinturas. Hablando sobre la Edad Media, que sabemos que la podemos dividir en Edad Media baja y alta, se habla mucho de la prohibición que hizo la Iglesia Católica al desarrollo de muchas ciencias. Y sí, en algunas sí estaba vetado, ¿no? Por ejemplo, en la astronomía y cosas sí estaba vetado, pues por la creencia divina. Pero hablando y haciendo investigación al respecto con gente versada en la historia de la medicina, no se ha encontrado ningún documento, o sea, así como hay otros documentos que sí prohíben el estudio de la astronomía y cosas así que negaban la existencia de Dios, no se ha encontrado ningún documento, ninguna bula papal, que son las órdenes que da, nada donde se diga que la Iglesia Católica prohibió, en esta Edad Media baja sobre todo, el estudio del cuerpo humano. De hecho, si se analiza la historia de la medicina, no de la anatomía, sino de la medicina, en esta época fue donde se empezaron a crear las grandes universidades dirigidas por la Iglesia Católica, bueno, por las órdenes religiosas que persisten hasta nuestros días. Y, de hecho, se sabe que sí se impulsaba el estudio del cuerpo humano, a pesar de creerse divino, porque antes lo que se conocía de órganos internos fue por la anatomía comparativa que se hacía con animales, o en heridas de guerra, ¿no? Y ahí más o menos, pues se hacían algunos registros,
Pero en la Edad Media lo que se impulsó, o sea, sí se impulsaba el estudio del cuerpo humano, pero obviamente también se infiere que por la gran restricción que tenía la Iglesia Católica ante otras ciencias, y que se podía, y que pues el mecanismo de impartición de justicia era la Inquisición, pues nadie se atrevía, pues, entonces como que se hizo menos o se frenó mucho el estudio de la anatomía y por eso se hacían disecciones clandestinas, porque pues alguien podía acusarte de herejía si le caías mal y entonces se hacía una investigación por parte de la Inquisición, entonces pues como que muchas veces nadie se atrevía a hacer estos estudios anatómicos y disecciones tan abierto pues por esta cuestión, pero no se ha encontrado ningún registro que en la Edad Media se prohibiera específicamente el estudio de la anatomía como tal, que no se arriesgara la gente a meterse con la Iglesia y con la Inquisición por los mecanismos de investigación. Bueno, pues eso es otra cosa, pero no se ha encontrado. Entonces, por lo menos para la anatomía la religión no fue un impedimento. Entonces, todavía en esa época, en el siglo XV, y de hecho hasta el siglo XVI, saben, desde 1300, más o menos, que fue la época del padre de la anatomía antigua, hasta el siglo XVI, perduraron los textos de anatomía comparativa. Es decir, donde no se hacían, o por lo menos no había registro claro, no había un registro académico de las disecciones. Entonces perduró por muchos siglos el trabajo de Claudio Galeno. Hasta que en el siglo XVI llegó este personaje, Andrea Vesalio, o Andrés Vesalio, que su historia es interesante. Él fue originario de Flandes, que está cerca de Brujas. De hecho, ahí hay un museo dedicado, y si tienen la oportunidad de visitarlo, hay un museo dedicado a Andrea Vesalio, que está bastante padre, tiene la réplica de un facsímil de su obra. Él empezó a trabajar como médico en esa zona. También en esa época hacía disecciones, no eran tan permitidas, y se volvió, por azares del destino, se volvió el médico de la corte española. Entonces ahí, si recuerdan, o si nos situamos en el periodo histórico, siempre las dos monarquías que estaban como en pleito por la supremacía, ahora como lo son Estados Unidos y Rusia, antes eran el Reino Unido y la corona española. Entonces, por ejemplo, a la par, o sea, hablando no de años semejantes, pero más o menos el periodo histórico semejante, a la par de los estudios que se desarrollaban en Europa continental, también, por ejemplo, en el Reino Unido estaba prohibida la disección anatómica, pero pues y con pena de muerte. Entonces pues se dieron cuenta de que muchos de los médicos hacían eso. Entonces, pues para no perder a sus respetables a sus respetables médicos y a esta gente que hacía estudio e investigación, se empezó a dejar en el Reino Unido hacer estas disecciones, sobre todo en condenados a muerte o los recién guillotinados. Entonces, pues ese es uno de los registros en donde primero se permitió ya por decreto real hacer disecciones anatómicas, pero también, pues para no quedarse atrás en esta carrera, en la corona española acogieron a Andrea Vesalio por se volvió el emperador de Carlos V, y entonces empezó a hacer disecciones anatómicas también. Y entonces por eso es considerado el padre de la anatomía moderna, por varios aspectos. Primero, se dio cuenta de que Galeno estaba equivocado, entonces le hizo correcciones. Segundo, él empezó a dividir la anatomía en más o menos como el sistema que utilizamos actualmente
para hacer para estudiar la anatomía, dividiéndolo en estos libros que ven en la pantalla. Libros 1 y 2, que les llamamos sistemas constructivos o edificativos, que eran huesos, músculos, ligamentos. Luego el libro 3 y el 4, los sistemas que les llamó unitivos, que fueron las venas, arterias y nervios, que estos libros pues solo corrigieron los errores que se tenía de la anatomía comparativa. Pero los libros 5, 6 y 7, que les llamó sistemas animadores o impulsivos, que ya eran los contenidos de las cavidades. Y esto es una revolución para la anatomía, porque nadie había publicado de manera académica los contenidos de órganos, que esto nadie lo había hecho hasta el momento, o por lo menos no se había dejado un registro académico y con fines científicos y de medicina. Entonces por eso también es uno de los peldaños para considerarlo el padre de la anatomía moderna. Otra cosa también es que en su obra él ponía Andrea Vesalio era un muy buen disector, un buen descriptor de la anatomía, pero no era dibujante. Entonces lo que hace es que se asoció con otra persona, Antoine de Calcar, que de ahí se cree también que viene la palabra calcar, o de calcari, de Antoine de Calcari, que de ahí se cree que viene la palabra calcar, el cual Andrea Vesalio hacía sus dibujos y hacía sus disecciones, y Calcari le hacía los dibujos, y entonces él ya nada más le ponía las flechitas y los identificadores a las estructuras, y abajo describía la estructura, que es más o menos el formato que actualmente tenemos en los atlas de anatomía. Entonces, por estas razones, el legado de Andrea Vesalio, es decir, su libro de Humanis Corporis Fabrica Libri Septem, o castellanizado es La fábrica del cuerpo humano en 7 tomos, es considerado como la obra más grande anatómica que marcó un hito, marcó un antes y después, un parteaguas en el estudio anatómico a nivel internacional. Entonces, por eso, Andrea Vesalio de Bruselas, o también conocido como el médico de Flandes, es considerado como el padre de la anatomía moderna. Aquí en esta imagen podemos ver diversos grabados o dibujos de Andrea Vesalio. Les digo que estos eran los que hacía su amigo Calcari. Y aquí está la portada de su obra dedicada a Carlos V, que fue el que lo acogió en la corte española. Y entonces fue el padre de la anatomía moderna con su obra, ¿no? Que es La fábrica del cuerpo humano en 7 tomos, en 7 libros. A partir de Andrea Vesalio hubo una revolución en la anatomía, es decir, se volvió trending topic, la anatomía, a todo el mundo le gustaba la anatomía, todo el mundo quería estudiar anatomía, y entonces empezaron a crear diferentes estudios anatómicos. Entonces se hicieron diferentes estudios anatómicos y todo el mundo estaba estudiando, ¿no? Anatomía, todo el mundo ya empezó a hacer disecciones, ya cuando empezó a permearse ya que no estaba esa prohibición, que ya vimos por qué se creía. Entonces ya se empezó a cotidianizar, a hacer más cotidiano este estudio de la anatomía. Entonces llegó un momento en el que, por ejemplo, una estructura anatómica tenía hasta 3 nombres. Más o menos tenemos que aprendernos o que estudiar aproximadamente unas 5,000 estructuras anatómicas, con las cuales están nombradas todas las partes del cuerpo. Pero para finales del siglo XIX había hasta 50,000 nombres para las 5,000 estructuras que existían. Entonces, por ejemplo, y esto fue muy importante, y ahorita viene el siguiente paso en el estudio de la historia de la anatomía. Por ejemplo, en algún sitio de Europa estudiaban lo que hoy llamamos válvula ileocecal, y en un sitio europeo le ponían la válvula
de los boticarios, o en otros de los lavativeros, o en otro la válvula de Bowing. Entonces, había 3, 5 nombres por estructura anatómica, y obviamente, pues esto generaba confusión y problemas para la intercomunicación de las diversas de los diversos científicos y médicos a nivel internacional. Entonces, pues, imagínense aprenderse 50.000 nombres para 5.000 estructuras existentes. La comunicación era muy compleja en cuanto a la anatomía. Por lo tanto, llegó Guillermo de His en 1895 y reunió a los anatomistas de todo el mundo en Basilea, en Suiza, y entonces lo que hizo fue que hizo un acuerdo con todos los anatomistas del mundo, y entonces hace una lista, aproximadamente 4.500 términos, redactado en latín, y ya a partir de ahí, que fue la primera junta de la nomenclatura anatómica internacional, o podemos considerarla como la formación del Consejo de la Nomenclatura Anatómica Internacional. A partir de ahí se siguieron haciendo diferentes reuniones. Por ejemplo, en 1955 en Francia se forma el Comité JAF propiamente dicho, y dicta los principios con los cuales nosotros tenemos que referirnos para el poder nombrar una estructura. Entonces, antes de pasar a estos principios, lo que es importante es ver cómo es esta transición. Desde los primeros investigadores, donde hacían sus libros de anatomía comparada, el primer intento por hacer una nomenclatura anatómica, cómo se hacía por la cosmovisión solo disección en animales y no se permitía o no se hacía disección en cuerpos humanos por la cosmovisión y de que el cuerpo humano era sagrado y divino, hasta cómo vino la revolución en el estudio anatómico gracias a Vesalio, y cómo después de esta revolución se volvió un desorden en cuanto al nombre de las estructuras y cómo nombrarlas, hasta que se le puso ese orden. Entonces vean cómo aquí los elementos históricos de la anatomía son el estudio de anatomía comparativa, la nomenclatura anatómica y la disección y cómo está plasmada actualmente o cómo la estudiamos actualmente. Entonces, este tema de la terminología anatómica es fundamental. Es muy difícil defender estos principios en la medicina clínica. ¿Por qué? Porque están muy arraigados a la gente mayor. La terminología clásica de las enfermedades, por ejemplo. Pero el intento y lo que debe ser para publicar un artículo o para nombrarlo, una estructura anatómica, debe de basarse en estos términos que tienen en la pantalla. Es decir, para una estructura solo debe de haber un solo nombre. En ese entonces el idioma culto era el latín, por lo tanto la nomenclatura anatómica siempre debe de llevar el nombre en latín. No utilizar epónimos. Los epónimos son ponerle a una estructura, a un nombre de una enfermedad, el nombre del que lo descubrió, que lo inventó. Es desde el punto de vista, pues, de homenajear al que lo describió o lo descubrió, está bien, pero si nosotros nos atenemos a que la finalidad de la anatomía es la descripción, o sea, la anatomía es poder describir, en su nivel más básico es poder describir el cuerpo humano y sus componentes. El ponerle un nombre a una estructura anatómica utilizando un epónimo le quita toda su razón de ser a la anatomía, es decir, su poder descriptivo. Es como, por ejemplo, si yo te pregunto ¿dónde está el canal de Hunter en el cuerpo humano? Pues no es lo mismo a que yo te preguntara ¿dónde está el canal femoral? Es decir, con uno, pues
si no sabes del mundo médico, inclusive puedes saber el mundo médico y no saber dónde está el canal de Hunter, pero si ya te dicen canal femoral, bueno, pues ya sabes que está en la pierna. O, por ejemplo, el ligamento de Gilbert, ¿dónde está? Pues puede estar en muchos lados, pero si yo te digo, a ver, ¿dónde está el ligamento inguinal? Bueno, pues ya lo puedes localizar, ¿no? Entonces, las trompas de falopio o las tubas uterinas, bueno, pues, entonces, el utilizar un epónimo le quita su poder a la anatomía, su poder descriptivo. Por lo tanto, hay que evitarlo cuando hables de estructuras anatómicas. Como les digo, estos epónimos están muy arraigados en personas muy mayores o que les gusta no seguir estas reglas, pero estas reglas existen desde hace mucho tiempo, ya vieron desde cuándo, y en la fecha, ¿no? Y es como se deben de utilizar la terminología. También el nombre de la estructura debe aludir a la localización o el tipo de estructura y debe de utilizar planos y exanatómicos, y las estructuras de una región tienen que tener nombres armónicos, es decir, se deben de llamar de manera semejante. Aquí un ejemplo, por ejemplo, los epónimos, ¿no? Son, como ya les había mencionado, términos cuyos significados se asocian al nombre propio de alguna persona. Por ejemplo, el glomérulo de Malpighi, el ligamento de Gimbernard, la ley de Bell-Magendie. Aquí pueden ver de quién lo describió y a lo que se refiere cada una de estas estructuras, o reflejo de Pavlov, la respiración de Kussmaul, la reacción de Wasserman, operación de Billroth, la sierra de Gigli, o algunos nombres o se utiliza el nombre de los científicos en forma de un verbo, por ejemplo, o lo convierte en un adjetivo, como la pasteurización, la roentenología, fases hipocráticas, o epónimos médicos que no corresponden a científicos, sino que, por ejemplo, a relatos históricos o personajes literarios como el narcisismo, que es un hermafrodita, Venerio, Higiene, el complejo de Edipo. Todos estos son epónimos y son cosas que en la medicina están muy arraigados, pero le resta su poder descriptivo, por lo menos a la anatomía y sí a las enfermedades. Antes se trataba de hacer que esto fuera muy privado y un lenguaje muy exclusivo de ciertas personas, pero la tendencia pues es a no ser exclusivo, sino inclusivo, y la anatomía es descriptiva. Entonces, si utilizas epónimos, por ejemplo, aquí hay otro síndrome de Pickwick, el Atlas, etcétera, ¿no? Entonces, como les digo, el empleo de epónimos le va a restar fuerza descriptiva al texto médico, y puedes y de hecho se abusan. Por ejemplo, esta es una nota que yo leí y transcribí en algún escrito de cuando era interno, y si tú la lees y no sabes a qué se refieren estos epónimos, se vuelve incomprensible la transcripción de esta nota de ingreso, ¿no? En cambio, si tú no utilizas epónimos, puedes darle a entender a la gente lo que quieres hablar, y entonces eso genera menos errores. De hecho, por ejemplo, hay algunas enfermedades, inclusive también esto pasa mucho con las abreviaturas. Ese es otro vicio que tenemos como médicos en cuanto a cuando escribimos. Utilizamos muchos epónimos, yo trato de no hacerlo, y utilizamos muchas abreviaturas, lo cual debe estar proscrito. ¿Por qué? Porque puedes equivocarte, sobre todo si se trata de medicamentos o de procedimientos, y también de epónimos, si no los conoces. A mí a veces hay algunos epónimos que no los conozco, pero ya si te hablan de la manera descriptiva de la enfermedad, por ejemplo, entonces ya sabes de qué se trata. Entonces, por eso es muy importante luchar contra esta tendencia. Todavía sigue arraigada, pero es importante no utilizar epónimos. Entonces, si nosotros estudiamos a la anatomía, como en un nivel más básico, la anatomía viene de estos vocablos: ana por medio de,
y tome corte, y su pareja inseparable es la disección, que viene de los vocablos separar y cortar. Entonces, la anatomía es el estudio de la estructura funcional y corporal a través de cortes, a través de separaciones. Por lo tanto, es importante no quitarle ese poder descriptivo que tenemos de la anatomía.